Jamás olvidaré la expresión en el rostro de mi yerno cuando dejó a mi nieta en mis brazos aquella tarde. Una sonrisa nerviosa, forzada, como si el tiempo lo estuviera persiguiendo. «Solo será una hora, don Álvaro», me dijo, evitando mirarme a los ojos. Yo acepté sin sospechar nada. Mi hija no estaba con él en ese momento. Me explicó que ella había salido antes por un asunto rápido y que él tenía que resolver algo urgente. Lo vi alejarse apresurado, subir a su coche y desaparecer por la esquina sin girar la cabeza. En mis brazos, mi nieta jugaba con mis botones, ajena al estruendo silencioso que estaba a punto de caer sobre nuestras vidas. La hora pasó lenta. Le preparé la merienda a la niña. Le conté uno de esos cuentos improvisados que siempre inventaba para hacerla reír. Cada tanto miraba el reloj. 30 minutos, 40, 50. Cuando se cumplió la hora exacta y mi yerno no llamó, un hilo de inquietud me recorrió el pecho. Intenté tranquilizarme pensando que solo se había retrasado. Marqué su número por primera vez. Sonó y no contestó. Volví a llamar. Nada. Una tercera vez. Directo al buzón. Entonces algo dentro de mí se contrajo como un músculo herido. Traté de no alarmar a mi nieta. Sonreí, aunque la boca me temblaba. Llamé al teléfono de mi hija. Tampoco respondió. Ninguno de los dos. La casa de mi hija estaba a 15 minutos en coche. Pensé que tal vez se habían encontrado en el camino, que todo era un malentendido, pero el silencio al otro lado de ambos teléfonos se volvió una presencia pesada, sofocante. Tomé a mi nieta en brazos, la abrigué con cuidado, y salí de casa con el corazón acelerado y una certeza amarga creciendo en el fondo del estómago. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Conducí más rápido de lo que me permitían mis reflejos de viejo. Las manos me sudaban sobre el volante. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando doblé la última esquina y vi la casa de mi hija, sentí que el aire se me escurría de los pulmones. 2 patrullas bloqueaban la calle. Una ambulancia tenía las luces encendidas. Había vecinos en la vereda, rostros pálidos, susurros nerviosos. Frené el coche de golpe. Bajé con la niña en brazos sin saber aún si mis piernas podrían sostenerme. Un policía se interpuso. «Señor, no puede pasar por aquí. Ahí vive mi hija», dije con la voz quebrada. «Y mi yerno dejó a su hija conmigo hace una hora y desapareció». El agente me miró con un gesto que nunca podré borrar de mi memoria. «Entonces usted es el abuelo», dijo con gravedad. «Necesita entrar. Es sobre su hija». Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Le entregué a mi nieta a una vecina sin siquiera mirarla a los ojos. Caminé detrás del policía como quien avanza hacia su propia sentencia. Dentro de la casa, el aire estaba cargado de un olor metálico, mezclado con el desinfectante barato de los paramédicos. La sala estaba revuelta, un jarrón roto en el suelo, un cojín empapado de sangre, y allí, sobre la camilla, estaba mi hija. Tenía la cara amoratada, un corte profundo en la frente, los labios hinchados, un tubo de oxígeno cubría su boca. Los paramédicos trabajaban con rapidez. Mis ojos se movían de su cuerpo inmóvil a las manchas oscuras en el piso, como si mi mente se negara a aceptar que aquello era real. Quise acercarme, tocarla, decir su nombre. Una mano me detuvo. «Está inconsciente», me explicó uno de los médicos. «Presenta un traumatismo serio. Tenemos que trasladarla de inmediato». «¿Qué pasó aquí?», pregunté con un hilo de voz. Nadie respondió. Todos evitaban mirarme. Afuera el murmullo de los vecinos crecía como un enjambre. Mi yerno no estaba en ninguna parte. Mi hija luchaba entre la vida y la muerte. Y yo acababa de entender que aquella hora había sido una trampa. Subí a la ambulancia sin sentir mis piernas. Durante el trayecto al hospital, sostuve la mano de mi hija, fría, inerte, como si ya no me perteneciera. Le hablé en voz baja. Le pedí que no se fuera, que aguantara, que yo estaba allí. Los paramédicos intercambiaban palabras técnicas que a mí me sonaban como golpes secos. Presión baja, hemorragia, posible fractura interna. Al llegar al hospital, me dejaron solo en la sala de espera. Un pasillo largo, luces blancas, olor a alcohol.
Me senté en una silla dura mientras mis pensamientos caían en desorden. ¿Dónde estaba mi yerno? ¿Por qué había desaparecido justo antes? ¿Qué había ocurrido en esa casa mientras yo cuidaba a mi nieta creyendo que todo estaba bien? Horas después, un médico salió a hablar conmigo. Su hija está viva, dijo, pero su estado es delicado. El golpe fue fuerte, tenemos que esperar. Asentí sin fuerzas. No lloré, no grité. El miedo me había dejado seco por dentro. La policía volvió a interrogarme. Les conté exactamente lo mismo una y otra vez. Que mi yerno dejó a la niña conmigo, que prometió regresar en una hora, que no respondió a mis llamadas, que lo encontré todo rodeado de patrullas. Anotaron cada palabra. Me preguntaron si la relación entre mi hija y su esposo era buena. Dudé. Recordé silencios, miradas esquivas, llamadas cortadas cuando yo entraba en la habitación. Les dije la verdad más amarga, que nunca quise ver lo que ahora comenzaba a revelarse a golpes. Cuando regresé a casa de madrugada con mi nieta dormida en brazos, su carita reposaba tranquila sobre mi hombro, ajena al infierno que acababa de abrirse bajo nuestros pies. La acosté en la cama y la cubrí con una manta. Me quedé sentado a su lado largo rato. La observé respirar como si eso fuera lo único que aún me conectaba con la vida. Saqué mi teléfono una vez más. Marqué el número de mi yerno. Seguía apagado. Entonces miré alrededor de la habitación, los juguetes, los dibujos en la pared, la fotografía de mi hija sonriendo con su esposo en la mesa de noche. Sentí un nudo de rabia quemándome el pecho. No solo había golpeado a mi hija, también la había usado. La había dejado tirada para huir. Y había utilizado a su propia hija como pantalla para escapar. En ese instante lo comprendí todo. Aquella no había sido una discusión doméstica, ni un accidente. Había sido un intento de borrarlo todo, de borrar su rastro, su culpa, su crimen. Me levanté despacio, fui a la ventana. Afuera la calle estaba en silencio, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un abuelo asustado, tampoco solo un padre desesperado. Algo mucho más oscuro había despertado en mí, y aún no sabía hasta dónde me llevaría. La noche en el hospital se convirtió en una sucesión interminable de luces blancas, pasos apresurados y relojes que parecía que nunca avanzaban. Me senté en la sala de espera con la espalda encorvada, el abrigo aún húmedo por el sudor frío que me recorría el cuerpo. Cada vez que se abría una puerta, mi corazón saltaba como un animal asustado. Veía salir médicos, enfermeros, camillas vacías, pero mi hija no aparecía. Y yo no sabía si seguir esperando era un acto de fe o de pura desesperación. Pasadas 2 horas, una doctora se acercó. Tenía los ojos cansados, la voz calma de quien ha aprendido a hablar de tragedias como si fueran rutina. Me explicó que mi hija había sufrido un golpe severo en la cabeza y posibles lesiones internas. La estaban estabilizando. Había perdido mucha sangre. Las palabras me caían encima como piedras. Yo asentía sin entender del todo. Solo una frase se me quedó clavada en el pecho. Las próximas horas son decisivas. Me quedé solo otra vez. Apreté entre mis manos el rosario que llevaba en el bolsillo desde hacía años. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento, cualquier idea de algo superior se volvía un último refugio. Mis pensamientos iban y venían entre el rostro de mi hija en la camilla y la cara tranquila de mi nieta durmiendo en mi casa, sin saber que su mundo podía romperse antes de amanecer. A la madrugada por fin me dejaron verla. Entré a la sala con pasos inseguros. Mi hija yacía en la cama, conectada a varios tubos, con la mitad del cuerpo cubierto por sábanas blancas. Solo se le veía el rostro, hinchado, amoratado, casi irreconocible. Me acerqué despacio, como si tuviera miedo de despertarla de un sueño del que quizá no quisiera volver. Le tomé la mano. Estaba tibia, viva, y ese calor mínimo fue suficiente para que mis piernas casi cedieran. «Aquí estoy, hija», susurré. «No te vayas todavía, por favor». No hubo respuesta, solo el pitido rítmico de los aparatos marcando su respiración. Cuando salí de nuevo a la sala de espera, 2 policías me aguardaban. Querían hacerme más preguntas. Volví a repetir cada detalle de la tarde anterior. Me preguntaron por discusiones previas, amenazas, golpes anteriores. Yo dudé, bajé la mirada, y entonces comprendí que mi silencio de años también era una forma de complicidad. Les confesé que había notado cambios,
tristeza en los ojos de mi hija, llamadas que terminaban bruscas cuando yo entraba, pero nunca vi marcas claras. Nunca quise verlas. Uno de los agentes anotó algo con gesto grave. «Creemos que su yerno huyó del lugar tras una agresión violenta», dijo. «Ya se emitió una orden de búsqueda». Esa frase transformó mi miedo en algo nuevo, más denso, más oscuro. Certeza. Al amanecer volví a casa para asearme y buscar ropa limpia. Abrí la puerta con cuidado para no despertar a mi nieta, pero ya estaba sentada en la cama, con los ojos grandes, despiertos, sosteniendo su muñeca contra el pecho. «Abuelo, ¿mamá está enferma?», preguntó con voz temblorosa. Me senté a su lado tragando el nudo que me quemaba la garganta. «Sí, mi amor», respondí. «Está en el hospital. Los médicos la están cuidando». «¿Y papá?», insistió. Esa sola palabra me dolió más que cualquier otra. «Papá tuvo que irse un momento», mentí. «Pero va a volver». No sabía si algún día volvería ni de qué forma. La abracé con suavidad. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y cerró los ojos. Su respiración era lenta, cálida. Yo la sostuve como si fuera el último ancla que me mantenía en pie. Volví al hospital esa misma mañana. Mi hija seguía inconsciente. Los médicos dijeron que había pasado lo peor de la hemorragia, pero el riesgo neurológico aún era alto. Yo asentía, agradecía, preguntaba lo justo. Por dentro, una sola pregunta me desgarraba sin descanso. ¿Qué le había hecho ese hombre al que un día llamé yerno? En las horas siguientes, la policía encontró el automóvil de mi yerno abandonado a las afueras de la ciudad. En el interior, restos de sangre, documentos, un teléfono destruido. Aquello ya no era una simple desaparición, era una huida calculada. Cuando los agentes me lo comunicaron, sentí que algo definitivo se quebraba dentro de mí. El miedo dejó de ser miedo. Se transformó en una rabia sorda, profunda, que no gritaba, que no temblaba, pero que ardía como hierro al rojo vivo. Esa tarde, sentado otra vez al lado de la cama de mi hija, observé cada venda, cada moretón, cada herida. Recordé escenas antiguas. Mi hija ayudando a caminar a su esposo cuando él fingía estar enfermo, cocinando cuando él se decía cansado, justificando ausencias, sonriendo cuando yo intuía que algo no iba bien. Todo encajaba ahora con una claridad cruel. Yo le había pedido muchas veces que regresara a casa conmigo, que descansara, que no se sobrecargara. Siempre respondía lo mismo. «Papá, él es bueno conmigo, solo está pasando un mal momento». Y ahora allí estaba inconsciente, pagando con su cuerpo todas las mentiras que sostuvo para protegerlo. Por la noche, finalmente, mis ojos se cerraron unos minutos sobre la silla del hospital. Soñé con ella de niña, corriendo por un patio lleno de flores, llamándome a gritos. Me desperté con un sobresalto cuando escuché su nombre en voz alta. Un médico me observaba. «Señor Álvaro», me dijo. Su hija despertó. Entré temblando. Sus ojos estaban abiertos, desorientados, llenos de un miedo antiguo que yo nunca le había visto antes. Se movió apenas cuando me reconoció. «Papá», susurró. Me incliné sobre ella, sin saber si llorar o callar. «Estoy aquí», le dije. «Todo va a estar bien». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Giró lentamente el rostro hacia la pared, como si tuviera vergüenza de mirarme. Él intentó decir. «No hables ahora», la interrumpí. «Descansa». Pero ella apretó mi mano con una fuerza inesperada. «Me dejó», susurró. Me creyó muerta. Sentí un golpe seco en el pecho. «No estás muerta», respondí con la voz rota. «Estás aquí, conmigo». Ella cerró los ojos, exhausta. Un sollozo silencioso recorrió su cuerpo. En ese instante, supe que ya no se trataba solo de encontrar a un hombre que huyó. Ya no se trataba solo de una traición. Se trataba de años de horror escondido, de una violencia que mi hija había soportado en silencio y de una nieta que ahora dependía de mí para no crecer en medio de ese mismo infierno. Cuando salí de la habitación, la luz del pasillo me pareció más fría que nunca. Caminé hasta la ventana del hospital y miré la ciudad desde lo alto. Autos, personas, rutinas ajenas a nuestro drama. Todo seguía igual para los demás, pero para mí, nada volvería a serlo. La policía seguía buscando. Yo seguía esperando. Y mi hija, entre la vida y la muerte,
Acababa de confirmar con un susurro lo que yo más temía. Su padre había intentado borrarla del mundo. Y yo, que hasta ese día solo había sido un abuelo cansado y un padre lleno de culpas, comencé a comprender que mi lugar en esta historia aún no había terminado. Recién estaba empezando. Durante años me acostumbré a creer que el silencio de mi hija era sinónimo de madurez. Pensaba que su forma reservada de vivir, de no contarme demasiado, era simplemente la distancia natural entre un padre viejo y una mujer hecha. Nunca sospeché que ese silencio era una jaula. Ahora, sentado junto a su cama de hospital, con su respiración aún frágil marcando el ritmo de mis pensamientos, cada recuerdo empezaba a ordenarse con una claridad cruel. La primera vez que noté algo extraño había sido casi 4 años atrás. Mi hija llegó a casa con lentes oscuros en pleno invierno. Dijo que le dolía la cabeza. Yo lo acepté sin insistir. Esa noche, cuando se quedó a dormir, la vi salir al baño y al pasar junto a la luz, noté un moretón oscuro bajo el pómulo. Antes de que yo pudiera preguntarle, ella bajó la mirada y dijo que se había golpeado con la puerta de la cocina. Yo quise creerle. Hoy entiendo que aquel fue el comienzo del miedo. Después vinieron las ausencias, las llamadas canceladas a último momento, las excusas constantes. Él está cansado, tiene mucho trabajo, no pudo dejar el auto. Su voz siempre sonaba igual cuando lo defendía, tensa, forzada, casi suplicante. Más de una vez la invité a quedarse unos días conmigo para descansar. Siempre encontraba una razón para volver a su casa cuanto antes, como si alguien invisible tirara de una cuerda atada a su cintura. Recuerdo también la vez que mi nieta me preguntó, con la inocencia de quien no sabe esconder nada, por qué su mamá lloraba de noche. Yo me reí incómodo y le respondí que debía ser por cansancio. Ella asintió, aunque en sus ojos había una duda que ningún niño debería cargar. Esa imagen me golpeó ahora con una fuerza despiadada. La noche había sido testigo de muchas lágrimas que yo me negué a escuchar. Cuando mi hija despertó por segunda vez en el hospital, estaba un poco más consciente. No podía hablar mucho, pero entendía. Yo le tomé la mano y le hablé despacio, sin apurarla. Le dije que su hija estaba a salvo conmigo, que no debía preocuparse por nada. Al escuchar el nombre de su niña, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Esa lágrima llevaba un miedo viejo, acumulado. «Papá», susurró con dificultad. Yo intenté irme muchas veces. Apreté su mano. «No tienes que hablar ahora», le dije. «Lo importante es que estás viva», negó con la cabeza, como si hubiera algo peor que la muerte que necesitaba salir. Él sabía, continuó, sabía que algún día yo iba a huir. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No quiso decir nada más. Cerró los ojos, agotada. Yo me quedé junto a ella sin moverme, como si mi cuerpo pudiera protegerla del pasado solo por estar allí. Esa misma tarde, al volver a casa, comencé a revisar sin permiso lo poco que ella había dejado guardado en mi armario las últimas veces que se quedó a dormir. Ropa, un par de cuadernos viejos, una carpeta de documentos. Dentro encontré fotocopias de denuncias que nunca llegaron a presentarse, testimonios escritos y luego tachados, fotografías borrosas de moretones tomados frente al espejo, siempre sin fecha, mensajes donde él se disculpaba con palabras vacías, prometiendo cambiar, jurando amor después de cada golpe. Leí cada hoja con una mezcla de vergüenza, rabia y culpa. Mi hija había pedido ayuda muchas veces sin pronunciar una sola palabra en voz alta. Yo no quise ver. Yo elegí creer la versión cómoda, la del matrimonio con problemas normales, la del yerno complicado pero trabajador. Hoy comprendía que la comodidad también puede ser una forma de cobardía. La policía volvió a interrogarme esa noche. Esta vez ya no oculté nada. Les conté de los lentes oscuros, de las visitas evitadas, de los cambios de humor, de la forma en que mi hija siempre salía a atender el teléfono a otra habitación. Cada detalle que antes me parecía insignificante, ahora brillaba como una señal que había ignorado por demasiado tiempo. Uno de los agentes levantó la vista de su libreta. «Señor, su yerno tenía antecedentes por violencia con una expareja», dijo. «El caso nunca prosperó porque ella retiró la denuncia. Sentí que el mundo se me partía en dos. No solo había herido a mi hija, ya lo había hecho antes.
Y nosotros, como familia, le habíamos abierto la puerta sin saberlo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de mi nieta, que respiraba con un silbido suave, abrazada a un oso de peluche. Pensé en el momento en que aquel hombre entró por primera vez a nuestra vida. Educado, callado, con una sonrisa tranquila, me pidió la mano de mi hija con formalidad. Yo me sentí orgulloso de verla bien acompañada. Nunca imaginé que estaba dejando a mi niña en manos de su futuro verdugo. Al amanecer, volví al hospital. Mi hija estaba más estable. Los médicos dijeron que, de continuar así, podría comenzar a hablar con más claridad en unos días. Aquella pequeña esperanza era el único hilo del que me sostenía para no caer en la locura. Mientras me encontraba sentado junto a su cama, ella abrió los ojos lentamente. «Papá», me llamó con voz débil. Me incliné hacia ella. Cuando desperté, dijo, él seguía allí. Me miró y dijo que yo había arruinado su vida. Sentí que mis manos temblaban. Le pedí que no se fuera. Continuó. Le rogué que pensara en nuestra hija. Sus ojos se humedecieron. Él solo me empujó y se llevó su bolso. No pude contener las lágrimas. Me giré un segundo para que no me viera llorar, pero ella ya lo había notado. «No fue tu culpa», me dijo con un hilo de voz. «Yo nunca te lo conté todo, por vergüenza». Volví a mirarla. «Nada justifica lo que te hizo», le respondí. «Nada. Y lo encontraremos». Asintió lentamente. Yo pensé muchas veces en huir», susurró. Pero él siempre decía que si me iba, me quitaría a la niña, que nadie me creería. Sentí cómo se me endurecía el pecho. «A partir de ahora», le dije, «jamás volverá a tocarte ni a asustarte. Te lo prometo». Cerró los ojos, exhausta. Yo me quedé allí, repitiendo esa promesa en silencio una y otra vez, como un juramento que ya no tenía marcha atrás. Al salir del hospital esa tarde, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas. La policía me informó que habían rastreado movimientos bancarios sospechosos del yerno en otra provincia. Podría estar preparando su huida definitiva. Era un prófugo. Un hombre acorralado es siempre más peligroso que uno poderoso. Yo regresé a casa con la sensación de que todo lo que fui hasta ese día había quedado atrás. Ya no era solo el abuelo protector ni el padre arrepentido. Ahora era el guardián de dos vidas que él había intentado destruir a golpes. Esa noche me senté en el comedor, rodeado de los papeles, las fotos, las pruebas. No había gritos en la casa, no había sirenas, no había policías, solo el tic-tac del reloj y mi respiración contenida. Pensé en mi hija dormida en una camilla, en mi nieta abrazando su muñeca sin comprender aún el tamaño de su tragedia. Y comprendí algo que jamás pensé aceptar. El monstruo al que ahora buscábamos llevaba años viviendo entre nosotros, alimentándose de nuestro silencio, de nuestra fe, de nuestra necesidad de creer que el amor siempre endereza lo torcido. Yo había llegado tarde a verlo, pero no llegaría tarde a detenerlo. La policía comenzó a moverse con más rapidez a partir de aquel día. Ya no se trataba solo de un caso de violencia doméstica. Ahora existía una tentativa de homicidio, una víctima en estado grave y un responsable prófugo que había utilizado a su propia hija como cortina de humo. Yo acompañaba cada paso de la investigación como quien camina sobre vidrio, con cuidado, con miedo, con una rabia que apenas sabía contener. Cada dato nuevo era un golpe al estómago. El inspector a cargo vino a verme por la mañana. Traía bajo el brazo una carpeta gruesa. Su yerno llevaba semanas preparando la fuga, me dijo sin rodeos. Vendió algunas pertenencias, retiró dinero en efectivo de manera escalonada y dejó de pagar ciertos servicios para no dejar rastros claros. ¿Desde cuándo lo sabía?, pregunté. Desde mucho antes de atacar a su hija, respondió. Ese día solo adelantó el plan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras yo jugaba con mi nieta, creyendo que cuidaba una tarde tranquila, él ya estaba ejecutando una desaparición programada. La policía había encontrado pasajes de autobús a nombre falso, pero el rastro se había perdido en una terminal del interior del país. También habían detectado retiros de dinero en cajeros de madrugada, siempre en lugares distintos. Mi yerno no estaba huyendo por pánico, estaba huyendo con método. ¿Y mi nieta?, pregunté. ¿No dejó ningún documento sobre ella? Eso es lo más alarmante, dijo el inspector.
Tenemos indicios de que planeaba llevársela en cuanto su esposa desapareciera. Apreté los puños con fuerza. Si yo no hubiese estado allí ese día, si hubiera rechazado cuidar a la niña siquiera por una hora, ahora mismo la historia sería otra. Quizás él habría huido con la pequeña en brazos, dejando a mi hija muerta en el suelo de aquella sala. Esa noche apenas pude dormir. Me levanté varias veces para comprobar que mi nieta seguía respirando. La observaba dormir con el pecho subiendo y bajando lentamente, sin saber que alguien había intentado convertirla en huérfana 2 veces en una sola tarde. A la mañana siguiente volví al hospital. Mi hija estaba un poco más lúcida. Aún hablaba poco, pero sus recuerdos comenzaban a ordenarse entrecortados. «Papá», me dijo. Él llevaba días raro, nervioso, como si algo grande estuviera por pasar. «¿Te dijo algo antes del ataque?», pregunté. Asintió con dificultad. Me pidió los documentos, los pasaportes, las actas de nacimiento. Sentí que el aire se espesaba en la habitación. Me dijo que era por un trámite, continuó. Cuando dudé, se enojó. Mucho. Cerré los ojos un momento. Después discutimos por la niña, susurró. Yo no quise dejarla sola con él ese día. Y entonces no pudo continuar. El cuerpo aún no le permitía revivirlo todo. Pero yo ya lo había entendido. Mi hija había sido golpeada por querer proteger a su hija. Había sido castigada por intentar romper la jaula. Al salir de la habitación, juré en silencio que jamás permitiría que aquel hombre se acercara de nuevo a ninguna de las dos. Las siguientes horas estuvieron llenas de llamadas, informes y fotografías. La policía desplegó un retrato robot actualizado con la imagen de mi yerno. Apareció en terminales, estaciones de servicio, fronteras. Su rostro comenzó a circular. Algunos lo habían visto. Nadie lo había detenido todavía. Una mujer se presentó en la comisaría esa misma tarde. Había reconocido al prófugo en televisión. Contó que años atrás había sido pareja suya, que la había golpeado, amenazado, aislado, que una noche también la dejó tirada en el suelo y huyó con su dinero. Ella sobrevivió. Mi hija también. Otras quizás no habían tenido esa suerte. Cada testimonio era una puñalada más a mi conciencia. Esa noche, mientras cenábamos en silencio frente a la televisión apagada, mi nieta jugaba con su muñeca ajena a todo. De repente levantó la mirada. «Abuelo, papá me va a buscar al hospital». Sentí que el corazón se me partía. «Tu papá está de viaje, mi amor», respondí con cuidado. «Pero tú estás conmigo y con mamá». «¿Y ya no está enojado?», preguntó. Tragué saliva. «Ya no puede hacernos daño», le aseguré. Ella asintió como si comprendiera más de lo que su edad permitía. Luego volvió a su muñeca. Yo me quedé mirándola largo rato, preguntándome cuántas veces había escuchado gritos detrás de una puerta cerrada. El cuarto día apareció una pista concreta. Mi yerno había intentado vender una camioneta usada cerca de la frontera. El comprador, al reconocer su rostro en las noticias, dio aviso a la policía. Cuando llegaron, él ya no estaba allí. Había dejado documentos falsos y huellas recientes. Estaban cerca. Esa tarde fui llamado nuevamente a declarar. Firmé papeles, autoricé búsquedas, pedí custodia para mi casa. Ahora yo también era un objetivo, según la policía. El principal testigo, el hombre que cuidaba a la niña que él había querido llevarse. Dormí con una silla trabada contra la puerta y el teléfono bajo la almohada. No por miedo a morir, por miedo a fallar. Al quinto día, la policía interceptó una llamada. Mi yerno había intentado contactar a un antiguo socio para pedirle documentos falsos y dinero. La voz estaba alterada, desesperada. El monstruo metódico empezaba a perder el control. «Está acorralado», me dijo el inspector, «y eso lo vuelve peligroso». Miré a mi nieta, que dormía profundamente en su cama. «También lo vuelve torpe», respondí. «Y los hombres torpes dejan errores». Esa noche volvió a llamar al teléfono de mi hija desde un número desconocido. Yo atendí. «Álvaro», dijo su voz al otro lado, «usted no sabe lo que yo estoy viviendo». Sentí un frío seco recorrerme la nuca. «Sí lo sé», respondí. «Lo está viviendo porque no tuvo el valor de enfrentar lo que hizo». «Ella está viva por casualidad», dijo con una risa nerviosa. Nadie lo iba a saber. Cerré los ojos con rabia contenida. «Usted es un viejo orgulloso», continuó.
Cree que puede jugar a ser héroe. No juego a nada, respondí. Yo protejo a mi familia. Hubo un silencio incómodo. No me busque, dijo finalmente. Si me encuentra la policía, todos perderán. Ya lo perdiste todo el día que golpeaste a mi hija, le respondí. Ahora solo eliges cómo terminar. Cortó la llamada. Entregué de inmediato el número a la policía. La cacería se cerraba poco a poco. Volví a sentarme junto a la cama de mi hija esa noche. Ella dormía tranquila bajo el efecto de los medicamentos. Le acomodé una hebra de cabello detrás de la oreja, como hacía cuando era niña. Ya casi termina, le susurré. Resiste un poco más. Miré por la ventana del hospital. La ciudad brillaba en miles de luces ajenas a nuestra tragedia, pero yo sabía que, en algún punto oscuro de ese mismo mapa, el hombre que había destrozado a mi familia corría sin rumbo, sin refugio, con cada salida bloqueándose una tras otra. Ya no huía hacia la libertad, huyó directo hacia su captura, y yo estaba listo para verlo caer. El quinto día amaneció con una quietud extraña, como si el mundo hubiese contenido la respiración esperando algo. Llegué temprano al hospital con el mismo nudo apretándome el pecho. Mi hija llevaba varias horas estable. Los médicos habían reducido ligeramente la medicación, y esa mañana existía la posibilidad real de que pudiera hablar con claridad. Yo no sabía si estaba preparado para escuchar lo que tanto tiempo había permanecido escondido detrás de sus silencios. Entré a la habitación con pasos lentos. Ella estaba despierta. Sus ojos seguían cansados, pero ya no había en ellos la bruma espesa de los días anteriores. Me acerqué, tomé su mano, y por primera vez sentí que me apretaba con verdadera conciencia. «Papá», dijo en un susurro, «ya no quiero seguir callando». Esas palabras me atravesaron el alma. «No tienes que hacerlo todavía», respondí. «Solo descansa». Negó suavemente con la cabeza. «Si no lo digo ahora, nunca voy a poder». Respiré hondo. Me senté a su lado. Preparé mi corazón para recibir lo que durante años me fue negado. Todo empezó poco después de que nació mi hija. Comenzó. Él cambió. Se volvió celoso, controlador. Me revisaba el teléfono. Me preguntaba con quién hablaba, a qué hora salía, por qué tardaba. Al principio pensé que era inseguridad. Luego entendí que era dominio. Apreté los dientes sin interrumpirla. El primer golpe vino después de una discusión tonta. Continuó. Me empujó contra la pared y luego lloró pidiéndome perdón. Juró que no volvería a pasar. Yo le creí. Cerré los ojos un instante. Después vinieron los insultos, las amenazas, el miedo constante. Yo fingía frente a todos que estaba bien, especialmente contigo. Me daba vergüenza. No quería que pensaras que me había equivocado. Mis manos temblaban. Cuando quedé embarazada por segunda vez, me golpeó tan fuerte que perdí al bebé. Susurró. Dijo que fue un accidente. Yo también quise creerlo. Sentí que el aire me abandonaba. Apreté su mano con fuerza. Nunca te lo dije, porque tenía miedo de perder a mi hija. Él siempre decía que si hablaba nadie me creería. Las lágrimas comenzaron a caerme sin control. Y ese día, continuó con un hilo de voz, yo ya no podía más. Le dije que me iba a ir, que me iría contigo, que no volvería a tocarme. Se quedó en silencio un segundo. Luego, sus ojos se llenaron de pánico al recordarlo. Entonces me golpeó como nunca antes. Me tiró al suelo. Me pateó. Yo vi todo negro. No pude contener un gemido ahogado. Cuando desperté, él estaba de pie sobre mí. Me dijo, «Ya está, ahora se terminó». Creí que iba a ayudarme, pero tomó su bolso y se fue. Me creyó muerta, papá. Sentí que el mundo se me deshacía entre las manos. Me dejó en el suelo desangrándome y se llevó a su hija para usarla como coartada. Murmuró, «Yo pensé que no volvería a verte». Me incliné sobre ella, apoyé mi frente en la suya y lloré como no había llorado ni siquiera en el entierro de su madre. «Perdóname», le repetí. «Perdóname por no haberlo visto». Ella movió la cabeza lentamente. «No es tu culpa. Yo me escondí demasiado bien. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Respiré hondo y limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. «Ahora todo eso va a terminar», le dije. «Ya no estás sola.
Nunca más. Ella asintió agotada, pero aliviada como si acabara de sacarse una carga imposible del pecho. Horas después, el médico me confirmó que su estado mejoraba lentamente. Las heridas físicas sanarían con el tiempo. Las del alma tomarían más, pero al menos ahora ya no estaban ocultas. Salí al pasillo con el cuerpo tenso y el corazón en llamas. La confesión de mi hija era la pieza que faltaba para entenderlo todo. No solo había huido, había planeado matarla y había usado a su propia hija como escudo. La policía llegó esa misma tarde. Tomaron su declaración con cuidado, respetando su fragilidad. Yo permanecí a su lado todo el tiempo. Cada palabra suya era una herida abierta, pero también un paso más hacia la justicia. Ahora sí tenemos la tipificación completa del delito, me dijo el inspector. Intento de homicidio, violencia reiterada, abandono de persona y sustracción menor en grado de tentativa. Asentí sin sentir triunfo alguno. Ya no se puede esconder, añadió. Cuando lo tomemos no saldrá fácilmente. Esa noche volví a casa exhausto. Mi nieta me esperaba despierta sentada en la cama. Abuelo, soñé que mamá me llamaba, dijo con una sonrisa pequeña. ¿Eso es bueno? Me arrodillé frente a ella y la abracé. Sí, mi amor, es muy bueno. ¿Papá va a volver?, preguntó con inocencia. Cerré los ojos un segundo antes de responder. No, cariño, ya no. Pero yo estoy aquí, y mamá también va a volver contigo muy pronto. Ella asintió sin hacer más preguntas. Se acomodó en la almohada y se quedó dormida en pocos segundos. Yo me senté a su lado, velando su sueño como quien protege lo único puro que queda después de un incendio. Aquella noche casi no dormí. Pensé en mi hija luchando por recomponerse. Pensé en la rabia acumulada durante años. Pensé en el hombre que aún estaba libre, huyendo, respirando, creyendo quizá que aún podía escapar de todo. Pero también pensé en algo nuevo. Ahora ya nadie vendría a decirme que no tenía pruebas. Ahora la verdad estaba completa. Ya no había sombras ni excusas. A partir de ese momento, yo dejé de ser solo un padre herido. Me convertí en el principal acusador del hombre que intentó borrar a mi hija del mundo, y no pensaba detenerme hasta verlo caer. Nunca imaginé que a mis 68 años aprendería el peso real de una palabra nueva: acusar. Yo siempre había sido un hombre que conciliaba, que buscaba la paz incluso cuando dolía. Pero aquella mañana, después de escuchar la verdad completa de labios de mi hija, algo se quebró definitivamente en mí. Ya no quería comprender a nadie. Ya no buscaba excusas. Solo quería justicia. La policía regresó al hospital poco después del amanecer. Tomaron nuevas declaraciones, revisaron cada detalle con una rigurosidad que antes no había visto. Mi hija, débil pero firme, repitió lo ocurrido sin vacilar. Por primera vez en años hablaba sin miedo. Yo me senté a su lado en silencio, sosteniéndola con la sola fuerza de mi presencia, como un muro contra el pasado que intentaba volver a tragársela. Cuando los agentes terminaron, uno de ellos me pidió que saliera al pasillo. «Señor Álvaro», me dijo, «ahora su testimonio es fundamental. Usted es quien estuvo con la niña, quien descubrió la huida, quien aportó los primeros movimientos del prófugo. Usted ya no es solo familiar, es testigo clave». Nunca había escuchado ese término aplicado a mí. Testigo clave. Sonaba grande, pesado, definitivo. «Haré lo que sea necesario», respondí, y lo decía de verdad. Ese mismo día entregué a la policía todos los papeles que había encontrado en la carpeta de mi hija. Fotografías, mensajes, borradores de denuncias. Les di también acceso a cuentas, números antiguos, agendas. Abrí cada cajón de la intimidad familiar sin reservas. Ya no había nada que proteger excepto a ellas dos. Por la tarde me llevaron a la fiscalía. Nunca había pisado un lugar así. Salas grises, bancos duros, puertas que se abrían y cerraban sin pausa. Un fiscal joven me explicó con voz neutra los pasos a seguir. Yo escuchaba con una calma que no reconocía como mía. Todo lo que antes me hubiera intimidado, ahora me parecía pequeño frente al horror que había tocado nuestra puerta. «Usted puede constituirse como querellante», dijo. «Tener acceso directo a la causa». «Lo haré», respondí sin dudar. Firmé documentos, di más declaraciones. Entregué líneas de tiempo, fechas, nombres.
Cada dato era una pieza que encajaba en el rompecabezas del monstruo que había vivido camuflado entre nosotros. Al salir del edificio, el aire me golpeó el rostro. Respiré profundo. Sentí por primera vez que ya no caminaba a ciegas. Tenía un rumbo, tenía un objetivo. Regresé al hospital antes del anochecer. Mi hija estaba más despierta, aunque el dolor aún se dibujaba en cada movimiento. Me miró con una mezcla de temor y alivio. «Papá, ¿va a ir a la cárcel?», preguntó. No mentí. Si la justicia hace su trabajo, sí. Ella asintió en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo de que vuelva», susurró, «de que salga de algún rincón y termine lo que empezó». Me incliné sobre ella. «No volverá a tocarte», le prometí. «Si intenta siquiera acércate, me encontrará primero a mí». No era una amenaza vacía, era una verdad. La segunda parte de mi día comenzaba cuando salía del hospital y volvía a casa. Allí me esperaba otra batalla, la de criar a una niña que empezaba a sentir el vacío de su padre sin entenderlo todavía. Prepararle la cena, ayudarla con el baño, leerle un cuento antes de dormir. Cada gesto cotidiano se convertía en un acto de resistencia contra la tragedia. Esa noche, mientras le cepillaba el cabello, mi nieta me miró por el espejo. «Abuelo, ¿yo hice algo malo para que papá se fuera?». Sentí que el corazón se me partía. «No, mi amor», le dije lentamente, «tú no hiciste nada malo. Nada». «Entonces, ¿por qué no vuelve?». No había respuesta sencilla. Tomé aire. Porque a veces los adultos se equivocan mucho y lastiman a quienes más aman. Pero eso no es tu culpa. Ella pareció pensar en mis palabras. Luego me abrazó por el cuello. «Yo quiero que tú seas mi papá ahora», dijo. No pude contener las lágrimas. Esa noche, cuando por fin la dormí, me quedé largo rato sentado junto a su cama. Entendí que mi vida había girado de manera irreversible. Ya no era solo el hombre que buscaba justicia. Era el único muro entre una niña y un pasado que amenazaba con devorarla. A la mañana siguiente, llegó una noticia clave. Los movimientos bancarios del prófugo habían sido rastreados hasta una ciudad fronteriza. Había retirado una suma importante de dinero en un cajero cercano a una estación de servicio. La policía creía que estaba preparando su salida del país. «Vamos a emitir alerta roja», me informó el inspector. «Ahora su rostro estará en todos los puestos de control». Colgué el teléfono y permanecí inmóvil unos segundos. El cerco se cerraba, y yo sentía algo extraño crecer dentro de mí, una calma gélida. En la tarde fui nuevamente citado por la fiscalía, esta vez para una audiencia técnica. Los abogados hablaban, los jueces escuchaban, los expedientes pasaban de mano en mano. Yo declaré con voz firme cada cosa que había visto, oído, intuido. No lloré, no temblé, ya no podía permitírmelo. Al regresar a casa, encontré una patrulla estacionada frente a la puerta. Protección preventiva. 2 agentes rotándose día y noche. La realidad ya no era una historia de familia. Era un caso judicial de alto riesgo. Mi nieta se acostumbró a ver policías como si fueran parte del paisaje. Yo fingía tranquilidad frente a ella, pero dormía poco. Cada ruido nocturno me mantenía alerta. Cada sombra se transformaba en una amenaza. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo 5 palabras. «Esto todavía no terminó». El estómago se me encogió. Mostré el mensaje a la policía de inmediato. Lo rastrearon. El origen era incierto, posiblemente desde un teléfono desechable. Era una advertencia, o un acto desesperado. Esa amenaza confirmó lo que ya sabíamos. Él aún creía tener poder. Aún creía que podía asustar. Yo, en cambio, ya no temía por mí, solo por mi hija, solo por mi nieta. Y eso me volvía más peligroso que cualquier arma. Días después, mientras acompañaba a mi hija en una nueva sesión de evaluación médica, ella me tomó la mano. «Papá», dijo, «gracias por no soltarme ahora». Le apreté los dedos. «Nunca más», le respondí. «Te lo juro». Salí de la habitación con la certeza de que ya no era el mismo hombre que había aceptado cuidar a una niña por 1 hora aquella tarde. Ese abuelo ingenuo había desaparecido entre patrullas, hospitales y confesiones. Ahora yo era otra cosa. Ahora yo caminaba como acusador de un hombre que había creído que podía borrar a mi hija del mundo.
y lo estaba siguiendo paso a paso, hasta el final. La ciudad fronteriza se convirtió en un nombre constante en nuestras conversaciones. Cada nuevo informe policial terminaba allí, como si todo el dolor de los últimos días se hubiera concentrado en ese punto del mapa. Yo había aprendido a escuchar a los agentes con la paciencia tensa de quien espera una sentencia. Los movimientos del prófugo eran fragmentarios, huidizos, como él mismo. Una cámara borrosa, un pago en efectivo, una llamada breve desde un teléfono descartable. Nunca lo suficiente para atraparlo, siempre lo bastante para saber que seguía respirando. Mi rutina se volvió un péndulo entre el hospital, la fiscalía y mi propia casa. De mañana acompañaba a mi hija en nuevas evaluaciones médicas. Cada día podía mover un poco más la mano, articular mejor la voz. Su cuerpo sanaba despacio, pero su mirada aún vivía asustada, como si incluso bajo el techo del hospital sospechara que él podía aparecer entre las puertas. Yo le hablaba con voz tranquila, le contaba lo que hacía mi nieta, le inventaba escenas felices para que su mente encontrara otros lugares donde descansar. Por la tarde pasaba por la fiscalía. Los abogados repasaban llamadas, transferencias, posibles cómplices. Descubrimos que el dinero que él había retirado no era todo suyo. Había defraudado a 2 personas más, además de usar tarjetas a nombre de terceros. Ya no era solo un agresor. Era un fugitivo con una cadena de delitos, golpeándole los talones. Cada nueva acusación achicaba su horizonte de escape. Las noches eran lo más difícil. La casa, antes llena de risas y discusiones triviales, se había vuelto un territorio silencioso, donde cada sombra parecía un enemigo. Mi nieta dormía en la habitación contigua a la mía. Yo dejaba la puerta abierta para escuchar su respiración. A veces despertaba con pesadillas y corría hacia mi cama. Yo la recibía sin preguntas, abrazándola con la torpeza de un viejo que aprendía demasiado tarde a ser refugio. «Abuelo», me preguntó una noche, con los ojos aún cerrados por el sueño, «¿mi papá es malo?». La pregunta me atravesó como una aguja. «Tu papá se equivocó mucho», respondí con cuidado. «Hizo cosas que no debió hacer». «¿Y por eso no vuelve?». Tragué saliva. «Por eso mismo». Ella se acomodó contra mi pecho, como buscando una respuesta más sólida que mis palabras. «Entonces tú no te vas a equivocar conmigo», dijo. Le besé el cabello. «Nunca». A la mañana siguiente recibí una llamada urgente del inspector. Habían localizado al prófugo en una pensión barata cerca de la frontera. Una mujer lo había reconocido por la televisión. Cuando la patrulla llegó, solo quedaba una habitación vacía, un colchón desordenado y restos de comida fría. Pero era la primera vez que lo tenían tan cerca. «Está desesperado», me dijo el inspector. «Y un hombre desesperado comete errores». Esa frase me acompañó todo el día. Errores. Pensé en todos los que yo había cometido por no escuchar a mi hija, por no mirar más a fondo. Ella estaba pagando con su cuerpo aquellos errores míos y los suyos. Yo no podía permitir que el suyo fuera a huir para siempre. Esa tarde, al llegar al hospital, encontré a mi hija despierta y angustiada. Había recibido una llamada desde un número oculto. Escuchó su respiración al otro lado durante varios segundos antes de que cortaran. No dijo una sola palabra, pero ella lo reconoció. Yo lo supe por la forma en que se le vació el rostro. «Fue él», susurró. Sentí que se me erizaba la piel. «¿Dijo algo?». Negó con la cabeza. Solo respiraba, para que yo supiera que seguía vivo. Apreté el puño con rabia. «Eso no es poder», le dije. «Es miedo. Ya no manda nada. Solo amenaza desde la oscuridad». Ella asintió temblando. Me quedé junto a su cama hasta que se tranquilizó. Luego salí al pasillo y llamé al inspector. Le transmití cada detalle. Ese tipo de llamadas, dijo, eran típicas de quienes sentían que el cerco se cerraba. Era su manera de fingir que aún controlaba algo. Las horas siguientes trajeron nuevos movimientos. Una cámara de seguridad lo captó entrando a una estación de ómnibus. Vestía una gorra, ropa distinta. No era la imagen de un hombre libre. Era la de alguien que corre sin rumbo. Compró un pasaje hacia una ciudad del sur. La policía desplegó un operativo inmediato. Yo no despegaba el teléfono de mi mano. Sentía que cada vibración era la antesala de algo definitivo.
Esa noche, mientras preparaba la cena, la radio anunció la captura de un sospechoso en la Terminal Sur. Coincidía con la descripción del prófugo. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Apagué el fuego. Me senté sin fuerzas. Llamé de inmediato al inspector. Tardó en contestar. «No es él», dijo finalmente. «Era otra persona». El golpe de frustración fue seco. Volví a sentir el cansancio colgarse de mis hombros como un saco mojado. La cacería continuaba. Antes de dormir, revisé nuevamente los cajones de mi casa. Viejas fotos de mi hija de niña, su primer día de escuela, su vestido de graduación, su boda. Me detuve en esa última. Ella sonreía con ilusión. Él le tomaba la mano con gesto protector. Yo, detrás, observaba con orgullo. Rompí la fotografía con cuidado. No con odio, con una tristeza lúcida que ya no necesitaba engañarse. A la madrugada volvió a sonar mi teléfono. Esta vez no era una amenaza, era el inspector. «Lo tenemos ubicado», dijo. «Está en un galpón abandonado cerca del río. Tenemos confirmación visual. En unas horas intervendremos». Cerré los ojos. No sentí júbilo. Sentí una calma densa y seria. «¿Es seguro?», pregunté. «Será una operación controlada, pero puede ponerse violento». «Avíseme apenas lo detengan», respondí. Colgué. Permanecí sentado en la oscuridad del comedor, escuchando el tic-tac del reloj. Mi nieta dormía. Mi hija luchaba por sanar. Y, en algún lugar cercano al agua negra de un río, el hombre que había destrozado nuestra vida temblaba, rodeado por quienes ya no creerían ninguna de sus mentiras. Cuando amaneció, el cielo estaba cubierto. Las nubes bajas arrastraban una llovizna fina que parecía preparar la tierra para algo pesado. A media mañana recibí la llamada. «Está cercado», dijo el inspector. «No tiene salida». Cerré los ojos una vez más. «Hoy se termina», susurré. Aún faltaba el momento más duro. Verlo caer, mirarlo a los ojos, comprobar con mis propios sentidos que ya no podría huir jamás de lo que había hecho. La cacería estaba por concluir, y yo debía estar preparado para enfrentar al hombre que había sido esposo de mi hija y verdugo de nuestra familia. No dormí la noche anterior a su cerco. Me quedé sentado en la cocina, mirando la taza de café enfriarse sin probarla. Afuera la llovizna caía fina, persistente, como si también el cielo estuviera esperando el desenlace. Cada minuto era una cuerda tensándose dentro de mi pecho. Sabía que él estaba rodeado. Sabía que ya no tenía salida. Y aún así, una parte de mí temía que lograra escabullirse una vez más, como tantas otras veces lo había hecho delante de nuestros ojos sin que lo entendiéramos. A las 7 de la mañana fui al hospital antes de cualquier llamada. Mi hija estaba despierta, mirando por la ventana. El vendaje de su frente parecía menos pesado. Cuando me vio intentó sonreír. «Hoy lo van a encontrar», le dije con suavidad. Ella cerró los ojos un momento. «Tengo miedo de escucharlo hablar», susurró. «Siempre sabe qué decir para hacerme dudar». «Hoy ya no tiene poder sobre ti», respondí. «Hoy solo va a ser un hombre acorralado». Apenas salí del hospital, el inspector me llamó. «Iniciamos la intervención», dijo con voz firme. «Manténgase disponible». Volví a casa sin sentir el camino. Mi nieta jugaba en el piso, armando un rompecabezas de colores. Me miró al verme entrar. «Abuelo, hoy tú estás más serio», dijo. Me arrodillé frente a ella. «Hoy vamos a ser muy valientes los dos», le dije. Ella sonrió sin entender del todo. Esa inocencia me sostuvo. Pasaron unas 2 horas eternas. El teléfono no sonaba. El cielo seguía gris. La respiración me dolía como si fuera un esfuerzo consciente, hasta que, por fin, vibró el aparato sobre la mesa. «Lo tenemos en custodia», anunció el inspector. «Ofreció resistencia leve, está vivo, está detenido». Sentí que las piernas me fallaban. Apoyé la mano en el respaldo de una silla para no caer. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «En la comisaría central. Pronto será trasladado al juzgado». Colgué sin decir nada más. No grité, no lloré. Me quedé inmóvil, dejando que esa única frase se asentara en cada rincón de mi cuerpo. «Lo tenemos». Horas después me permitieron verlo brevemente, desde una sala contigua de la comisaría, protegido por un vidrio unidireccional. No podía hablar con él, solo observarlo. Estaba sentado, esposado a una mesa metálica. Tenía el rostro más delgado, los ojos hundidos, una barba descuidada.
Vestía la misma ropa con la que había sido capturado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que caminó alguna vez por mi casa. Era un animal agotado. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Por un segundo creí ver miedo auténtico en sus ojos, pero duró poco. La vieja soberbia volvió a instalarse como un reflejo aprendido. Sonrió de lado, apenas, como si todavía quisiera provocarme. Yo lo miré sin responder. No necesitaba palabras. En ese instante comprendí algo con una claridad dolorosa. Ese hombre jamás iba a sentir culpa. Podría fingirla, usarla como estrategia, pero nunca habitarla de verdad. La culpa requiere humanidad. Él solo sabía ocupar máscaras. Poco después me informaron que sería interrogado formalmente esa misma noche. Yo regresé al hospital para acompañar a mi hija antes de que se enterara por terceros. Entré a la habitación con paso lento. «Papá, lo ves en tu cara», dijo apenas me miró. «Ya lo atraparon», asentí. «Está detenido». Su cuerpo tembló entero, no de alivio, de una mezcla de pánico y cansancio acumulado. «¿Qué va a decir ahora?», preguntó. «Seguro va a decir que yo estaba loca, que me caí sola, que miento. Puede decir lo que quiera», respondí con firmeza. «Hoy ya nadie le pertenece a su mentira». Ella cerró los ojos, respirando hondo. Durante largos minutos ninguno de los dos habló. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban húmedos pero firmes. «No quiero volver a escucharlo nunca más». «No tendrás que hacerlo», le prometí. Esa noche, el interrogatorio comenzó. Él negó casi todo. Aceptó haber discutido, negó los golpes. Dijo que ella se había desmayado, que entró en pánico, que se fue a buscar ayuda, que alguien más la agredió. Cada frase era una torsión cobarde de la realidad, pero las pruebas ya eran demasiadas. La sangre en la escena, los mensajes, los antecedentes, los testimonios, la confesión de mi hija. Su relato se caía a pedazos con cada pregunta que no sabía responder. En un momento, pidió hacer una llamada. Eligió mi número. Cuando escuché su voz al otro lado, sentí un frío intenso cruzarme la espalda. «Álvaro», dijo, «tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar», respondí. «Usted siempre me odió», acusó con un tono forzado. «Ahora se va a quedar tranquilo». «Nunca te odié», le dije. «Simplemente no sabía quién eras». «Hoy sí». Guardó silencio un segundo. «Su hija siempre fue débil», dijo de pronto. «Yo solo quise corregirla». Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Eres un cobarde», le respondí. «Un hombre que golpea a una mujer indefensa no corrige nada, solo se delata». Ella me provocaba, «Y tú elegiste destruir», lo interrumpí. «Hoy eso se terminó. Usted se cree un héroe», escupió. «No», dije con calma. «Me creo un padre que llegó tarde, pero no tan tarde como para dejarte huir». Corté la llamada. Me quedé mirando la pantalla apagada. Sentí una náusea profunda. No por miedo, por asco. Esa misma noche lo trasladaron al calabozo. Yo regresé a casa con la sensación de haber cruzado un umbral del que ya no se volvía igual. Mi nieta dormía. Me senté a su lado y le acomodé la manta. Pensé en la cantidad de mentiras que aquel hombre le diría al mundo a partir de ahora. Pensé también en lo poco que eso ya importaba. A la madrugada soñé con mi hija de niña, corriendo hacia mí con las manos abiertas, pidiendo que la alzara. Me desperté con el pecho apretado y los ojos húmedos. Comprendí que la herida no se cerraría con la captura, pero al menos ya no estaría sangrando sin control. A la mañana siguiente me informaron que la prensa había tomado el caso. Su rostro circulaba ahora por todos los canales. Ya no era solo un prófugo, era un agresor público, un nombre asociado al horror. Cuando regresé al hospital, mi hija me miró con una serenidad nueva. «¿Ya está preso de verdad?», preguntó. «Sí», respondí. «Y no saldrá pronto». Ella respiró profundo por primera vez en días, como si ese aire llegara desde un lugar al que no había podido acceder desde hacía años. «Entonces ahora puedo empezar a vivir», dijo. Sentí como algo se aflojaba por dentro, pero yo sabía que aún faltaba lo más duro, el juicio, el cara a cara definitivo, las palabras que intentarían herir una última vez. La captura era solo el comienzo del final. Aún restaba ver caer al hombre frente a la justicia. Aún restaba escuchar su condena.
Aún restaba cerrar de verdad la herida. El día posterior a su captura, amaneció con un sol que parecía indebido. Después de tantas jornadas grises, aquel cielo limpio resultaba casi ofensivo. Yo desperté temprano, sin haber dormido más que unas horas agitadas. El silencio de la casa ya no estaba cargado de la incertidumbre de la huida, sino de una expectativa más pesada, la de enfrentar ahora las consecuencias. Preparé café con manos mecánicas y me senté a mirar la ventana como si esperara que el tiempo entendiera que debía avanzar con cuidado. La primera llamada llegó poco después de las 8. Era el inspector. Me informó que el detenido había sido trasladado a una dependencia de mayor seguridad y que esa misma tarde sería presentado ante el juez para la audiencia inicial. También me advirtió algo que yo ya sospechaba. Su defensa intentaría desdibujar los hechos, sembrar dudas, instalar la idea de un accidente. Colgué con el pecho apretado, consciente de que la lucha aún no había terminado. Fui al hospital a ver a mi hija antes de ir a la comisaría. La encontré más erguida en la cama, con un color leve regresando a sus mejillas. Cuando le conté que ese día lo presentarían ante el juez, bajó la mirada unos segundos. «Tengo miedo de verlo», dijo. «De que vuelva a hablarme con esa voz que usaba para hacerme sentir pequeña». «No estarás sola», respondí. «Si llega el momento de verlo, yo estaré allí», asintió en silencio. Tomé su mano y la apreté con firmeza. Luego fui a buscar a mi nieta a casa de una vecina que se había ofrecido a cuidarla durante la mañana. Caminé con ella tomada de la mano, sintiendo el peso bendito de sus pasos pequeños a mi lado. Le compré un helado en el camino. Sonrió sin saber que ese mismo día su padre sería mirado a los ojos por la justicia. A media tarde llegué a la comisaría. El lugar estaba lleno de movimiento. Uniformes, papeles, pasos rápidos. Me hicieron pasar a una sala reservada. Minutos después, lo vi entrar escoltado por 2 agentes. No nos permitieron hablar, pero otra vez nuestras miradas se cruzaron. Esta vez ya no hubo sonrisa provocadora, solo cansancio y un destello de rabia impotente. Por primera vez, lo vi realmente pequeño. El juez llegó poco después. La audiencia inicial fue breve, técnica, pero cargada de un peso que yo sentía vibrar en los huesos. Se le leyeron los cargos: tentativa de homicidio agravada, violencia reiterada, abandono de persona, fraude, sustracción menor en grado de tentativa. Su abogado pidió medidas alternativas. El fiscal se opuso con firmeza. El juez dictaminó prisión preventiva sin beneficios. Cuando escuché esas palabras, no sentí júbilo, sentí alivio. Una diferencia sutil pero decisiva. Al salir de la sala mis piernas flaqueaban. Me senté unos minutos en un banco del pasillo. Escuché cómo se cerraban las puertas metálicas detrás de él. No era el final, pero era un punto sin retorno. Ya no estaba en fuga. Ya no avanzaba por nuestra vida como una sombra impune. Ahora era un número más entre rejas. Esa noche regresé al hospital para contarle a mi hija lo ocurrido. La encontré despierta, mirando el techo. Cuando le dije que quedaría detenido sin posibilidad de salir, cerró los ojos con un suspiro largo, como si expulsara de golpe años de aire retenido. «Entonces de verdad se terminó», susurró. «Sí», respondí. «Ahora comienza tu libertad». Pasé un rato a su lado hasta que se durmió. Luego volví a casa. Mi nieta corrió hacia mí apenas me vio entrar. «Abuelo, soñé con mamá caminando», me dijo con una alegría ingenua. Yo la llevaba de la mano. La abracé sin palabras. Pensé que a veces los niños entienden lo que los adultos tardamos años en aceptar. Los días siguientes fueron un desfile de trámites, declaraciones y preparativos legales. La fiscalía organizó la causa con rapidez. Las pruebas se acumulaban como un muro difícil de derribar. Testimonios de antiguos vecinos, de la expareja que él había golpeado años atrás, de compañeros de trabajo que habían oído gritos detrás de las paredes. Cada voz sumaba un ladrillo más al edificio de la verdad. Mi hija fue dada de alta una semana después, con cuidados estrictos y un calendario largo de rehabilitación. La trajimos a casa. Preparé su habitación como pude. Sábanas limpias, flores sobre la mesa, la luz suave entrando por la ventana. Cuando cruzó la puerta, apoyada en mi brazo, se detuvo y respiró hondo. «Pensé que nunca volvería a entrar aquí», confesó.
Esta casa también necesitaba volver a verte, le respondí. Mi nieta se lanzó con cuidado a abrazarla. Las 3 generaciones quedaron unidas en un instante frágil y luminoso. Supe entonces que ninguna sentencia me devolvería los años perdidos, pero al menos ahora podíamos comenzar de nuevo sin el terror colgado del techo. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, me senté solo en la cocina. Pensé en el hombre que ahora dormía detrás de barrotes. Pensé también en el que yo había sido mientras ese hombre devastaba a mi hija sin que yo lo entendiera. La culpa me visitó con suavidad, como un huésped que ya no venía a gritar sino a recordar. No la rechacé, tampoco la abracé, simplemente la dejé estar. 2 días más tarde, recibí una notificación judicial. Debía declarar en el juicio como testigo principal. La fecha se fijaría pronto. Sentí el peso de esa responsabilidad caerme sobre los hombros. Yo no solo debía contar lo que vi, debía representar con mi voz los años en que mi hija no pudo hacerlo por miedo. El juicio comenzó semanas después. Entrar a esa sala fue como ingresar a una herida abierta. Lo vi sentado ante el tribunal, más delgado, más apagado, pero a un intento de altivo. No me miró cuando ingresé. Tal vez ya no tenía fuerzas para sostenerme la mirada. Declararon los médicos, los vecinos, los policías, su expareja. Luego me tocó a mí. Caminé hasta el estrado con paso lento pero seguro. Conté todo. La tarde en que dejó a la niña, la casa rodeada de patrullas, el cuerpo de mi hija en la camilla, las noches de espera, el miedo en la voz de mi nieta. No levanté la voz. No la necesitaba. La verdad pesa aún cuando se la dice bajito. Cuando terminé, el juez me agradeció. El fiscal asintió. El abogado defensor bajó la mirada, sabiendo que el terreno se había vuelto casi imposible de sostener. A la salida, mientras caminaba por el pasillo del tribunal, sentí por primera vez en mucho tiempo que la espalda se me enderezaba sola. No por orgullo, por descanso. La justicia seguía su curso. Aún faltaba la sentencia. Pero el hombre que había destruido a mi familia ya no tenía a dónde huir. La cacería había terminado. Ahora comenzaba el juicio verdadero. La mañana del veredicto amaneció lenta, espesa, como si el tiempo mismo dudara antes de avanzar. Me vestí en silencio, con movimientos medidos para no despertar a mi nieta ni alterar la calma frágil de la casa. Mi hija estaba despierta desde antes del alba. La encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos, respirando hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. Nos miramos sin decir palabra. No hacía falta. Ambos sabíamos que ese día decidiría más que una condena. Decidiría si el miedo por fin tendría un final visible. Llegamos al tribunal acompañados por la abogada y 2 policías. El edificio parecía más grande que nunca, con sus pasillos largos y fríos, llenos de pasos ajenos. Tomé la mano de mi hija mientras avanzábamos. La sentí temblar, pero no retroceder. En la sala ya estaban los jueces, el fiscal, los testigos, periodistas y curiosos que no sabían nuestros nombres, pero sí nuestro dolor. Él entró último, escoltado, con el rostro pálido y los ojos clavados en el suelo. No nos miró. Tal vez sabía que esta vez ninguna máscara lo salvaría. El juez pidió silencio. El fiscal comenzó a hablar con una voz firme, segura, que enumeraba los hechos como quien construye una verdad con ladrillos irrefutables. Habló del intento de homicidio, de la violencia reiterada, del abandono cruel, de la huida cobarde, del uso de su propia hija como distracción. Cada palabra golpeaba la sala con un eco seco. Yo observaba a mi hija de reojo. Ella mantenía la mirada al frente, aferrada a su dignidad como a una tabla en medio del naufragio. Luego habló la defensa. Intentó torcer la historia, minimizarla, convertirla en un conflicto doméstico que se descontroló. Yo apreté los puños bajo la mesa. Vi cómo mi hija apretaba los labios. Era la última vez que aquel hombre intentaba convertir la barbarie en excusa, y aún así, algo me decía que ya estaba derrotado. Llegó el turno de mi hija. La ayudaron a ponerse de pie. Caminó despacio hasta el estrado. Su cuerpo aún arrastraba secuelas, pero su voz estaba entera. Habló sin gritar, sin bajar la mirada, sin temblar. Contó los años de golpes, las amenazas, el miedo constante, el embarazo perdido, la niña utilizada como herramienta de control. Cada frase era una liberación
y una herida a la vez. Cuando terminó, la sala entera guardó un silencio espeso, respetuoso. Yo sentí que el aire volvía por primera vez a mis pulmones desde hacía meses. Después me llamaron a declarar otra vez. Me levanté con dificultad, caminé hasta el centro de la sala y miré por un segundo al hombre al que había entregado, sin saberlo, la vida de mi hija. Esta vez sí elevó la vista. En sus ojos ya no había soberbia ni desafío, solo un vacío oscuro. Hablé con claridad, conté lo que vi, lo que supe, lo que descubrí demasiado tarde. No acusé con rabia, acusé con verdad. Y la verdad esa mañana pesaba más que cualquier grito. El juez anunció un receso breve antes del veredicto. Nos retiraron a una sala contigua. Mi hija se sentó lentamente. Yo le acerqué un vaso de agua. Sus manos temblaban. No sabía si de miedo o de cansancio. La abracé en silencio. Sentí su cabeza apoyarse contra mi hombro como cuando era niña. En ese gesto, diminuto y antiguo, entendí que pase lo que pase, nosotros ya habíamos vencido algo más grande que un hombre: el silencio. Cuando regresamos a la sala, el juez tomó la palabra, pronunció el nombre del acusado completo, enumeró los cargos, habló de las pruebas, de los testimonios, del daño físico y psicológico, de la responsabilidad ineludible. Luego, con una calma que parecía tallada en piedra, dijo la palabra que veníamos esperando: culpable. La condena fue firme, larga, sin beneficios, prisión efectiva. Escuché el número de años como se escucha un golpe lejano bajo el agua. No sentí alegría. Sentí un descanso profundo, pesado, definitivo. Mi hija cerró los ojos. No lloró, solo respiró hondo, como quien por fin logra soltar una carga que llevaba atada al pecho. Yo miré al hombre que una vez llamé yerno. Por un instante pensé ver algo parecido al arrepentimiento en su rostro, pero enseguida comprendí que no era eso. Era miedo, el miedo de quien ya no puede huir. La prensa se agolpó a la salida. No quise hablar. Mi hija tampoco. Subimos al auto en silencio. El camino de regreso fue tranquilo, como si la ciudad nos ofreciera un respeto que nunca antes nos había concedido. Al llegar a casa, mi nieta nos esperaba sentada en el sillón, con un dibujo en la mano. Al ver a su madre, corrió hacia ella con cuidado. «Mamá, te pinté un sol para que no tengas más miedo», dijo. Mi hija la abrazó llorando por primera vez desde el juicio. Yo cerré los ojos, sosteniendo ese abrazo con mi mirada, agradecido por una inocencia que sobrevivió incluso al horror. Esa noche cenamos juntos por primera vez desde el hospital. Fue una comida sencilla. Sopa, pan, miradas cansadas pero tranquilas. Nadie habló del pasado. Nadie mencionó su nombre. No hacía falta. El silencio esta vez ya no era una jaula, era una tregua. Antes de dormir acompañé a mi nieta a su habitación. Me pidió que dejara la luz encendida. Me senté a su lado hasta que cerró los ojos. Al levantarme, me tomó la mano. «Abuelo, ¿ya estamos a salvo?» Tragué saliva. «Sí, mi amor, ahora sí». Esa palabra, salvo, resonó en mi pecho como una campana que anunciaba un tiempo nuevo. Apagué la luz y salí con cuidado. En el pasillo me encontré con mi hija. Nos miramos y nos abrazamos sin decir nada. No necesitábamos hacerlo. El peso de los años de miedo comenzaba, por fin, a desprenderse de nuestros hombros. Más tarde, ya en mi cuarto, me senté junto a la ventana abierta. La noche estaba clara. Algunas estrellas se asomaban entre las nubes. Pensé en todo lo perdido, la fe ingenua, los años de tranquilidad falsa, la risa que había sido forzada durante tanto tiempo. Pensé también en lo que quedaba. 3 vidas que, aún heridas, podían volver a empezar sin cadenas. Comprendí entonces que la justicia no cura el pasado, no borra los golpes, no devuelve lo que se perdió, pero coloca un límite claro entre lo que fue y lo que ya no puede repetirse, y a veces eso es suficiente para respirar de nuevo. Apagué la lámpara. Me acosté con el cuerpo agotado y el alma extrañamente liviana. Por primera vez desde aquella tarde en que mi yerno dejó a la niña en mis brazos y desapareció, dormí sin sobresaltos. Afuera, la noche siguió su curso como siempre, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El miedo había perdido su voz, y la justicia, al fin, había hablado. Ha pasado un año desde aquel día
en que la justicia habló por fin en voz alta. La casa ya no huele a hospital ni a angustia. Huele a café recién hecho por las mañanas, a cuadernos escolares abiertos sobre la mesa, a pan caliente y a rutina sencilla. Mi hija volvió poco a poco a la vida. Al principio caminaba con miedo, miraba por encima del hombro, dormía con la luz encendida. Hoy sale sola, ríe de nuevo, trabaja y a veces hasta se permite soñar. Mi nieta creció demasiado rápido en este año. Ya no pregunta por su padre. Lo nombró algunas veces al principio, con la confusión amarga de quien no entiende las ausencias. Hoy lo llama simplemente eso que ya pasó, y yo agradezco en silencio que su infancia haya sido salva de recuerdos que ningún niño debería cargar. Yo sigo siendo el mismo viejo de siempre, pero con un corazón que aprendió a golpear distinto. Aprendí que el amor sin límites también puede ser una forma de ceguera. Aprendí que el silencio no protege, solo posterga las tragedias. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para ponerse de pie y defender a quien uno ama, aunque el precio sea alto. A veces, por las noches, todavía recuerdo aquella primera llamada, aquel solo una hora que cambió mi vida para siempre. Entonces miro a mi hija dormida, a mi nieta soñando tranquila, y entiendo que, pese a todo, valió la pena no rendirse. Soy Álvaro, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales que estremecen, enseñan y sanan. Dale me gusta a este video si esta historia te conmovió. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas.